Entonces, retomando, ayer quedamos en lo que era el campo magnético. Para los que llegaron tarde, vamos a hacer brevemente de qué estamos hablando. Hoy hablamos, sí, don William. Una pregunta, ¿qué tipo de materiales son esos materiales permeables? Por ejemplo, el material de los clavos se llama hierro dulce. La característica número uno de los materiales permeables es que son ferrosos y concentran el campo magnético. Por ejemplo, estábamos hablando que el magnetismo es la propiedad aquella que tiene ciertos metales de atraer a otros metales de tipo ferroso. Cuando nosotros vimos las leyes polares, vimos que norte con norte se repelen, sur con sur se repelen, y vimos que norte y sur más bien se atraen. Posteriormente a eso les dije, bueno, voy a hablarles ahora de las características que tienen algunos metales versus o frente al campo magnético. Vimos los primeros materiales, se llaman permeables. ¿Dónde están? Están en los núcleos de cualquier bobina, donde tenemos bobinas en el automóvil. ¿Un solenoide es una bobina? Sí. ¿Un arrancador es una bobina? Sí. ¿Un alternador es una bobina? Sí. ¿Una picoreta es una bobina? Sí. ¿Un inyector es una bobina? Sí. Cada uno de estos elementos son bobinas y adivinen que tienen el núcleo para concentrar el campo magnético. ¿Qué creen que tengan? Un material permeable. Esa es la ciencia de los materiales permeables. Cuando ustedes estén de frente a cualquier bobina, recuerden esto: su núcleo busca concentrar el campo magnético y va a hacer uso de materiales tipo permeable. Ok. ¿Duda de lo que es un material permeable? ¿Algunos tienen alguna duda de lo que es un material permeable? Tengo duda con el material ferroso. ¿Qué se refiere con ferroso? Todo lo que venga de aleaciones de hierro o tenga cierta cantidad de presencia de hierro es un material ferroso. Recuerden que la tabla periódica Fe es de hierro, ¿se acuerdan? Pues ferroso viene de ahí, de hierro, y tiene características muy atrayentes, o sea, se deja llevar por el campo magnético, ¿sí? ¿El acero también es un material ferroso? No. ¿El acero no? Recordemos que el acero es la mezcla ya del carbono sobre el hierro, que le da una dureza y otra serie de características metalúrgicamente hablando, y ya hablamos que las propiedades permeables se van perdiendo en presencia del carbono. Entonces, si bien es cierto puede ser atraído, no va a tener la misma concentración o la misma permeabilidad que tiene el hierro. Ok, señores, materiales permeables. ¿Queda alguna duda? ¿Todos saben lo que es un material permeable? A la pregunta ¿qué es lo que hace? Concentra el campo magnético. Ok, ahora vamos a hablar de reductores. Reductores es otro tipo de materiales, de metales, que tienen comportamiento en disonancia con lo que es un material permeable. ¿Qué nota ahí, compañero? Vos, mira la imagen, a tu izquierda un imán, a tu derecha una imagen, en el centro un cubo de material totalmente reductor. Evaden el campo, el material. Muy bien, evaden. ¿Qué podría decir usted, compañero? Lo está evadiendo, como dice el compañero. ¿Qué dirías? Se va a ir, no, está como dentro del... ¿Lo atraviesa o no lo atraviesa el campo magnético, compañero? ¿Qué diría usted viendo la ilustración? No, creo que no. No lo atraviesa. Entonces, establecemos dos razones lógicas. Los materiales reductores distorsionan el campo, luego evaden el campo magnético. Entonces usted me va a decir, bueno, este profesor está hablando de magnetismo y no tiene que ver nada de relevancia con electricidad y lo que veníamos a estudiar. Resulta que conforme avancemos en el tema vamos a ver que hay sensores en el vehículo que tienen que leer materiales reductores para provocar un efecto. Dicho de otra manera, señores, eso que están viendo ahí es un reductor, y el reductor es una metalurgia que tiene la propiedad de desviar el campo magnético, no se deja atravesar, distorsiona el campo magnético. Lo distorsiona y no.
Sí, lo deforma. Sí. No hablemos de aislante porque aquí no estamos hablando de electricidad y puede tender a confundir. Hablemos de que evita, deforma y distorsiona el campo magnético. Por ejemplo, las aleaciones de hierro y níquel son materiales de tipo reductor. Este tipo de materiales tiene esa condición, desvía el campo magnético. Entonces, esto sí sería, los datos serían parecidos, sería un sensor de posición cigüeñada, de Leos. ¿Cómo? Sería lo que nos da la señal de posición cigüeñada. Sí, muy bien. Cuando ustedes vean sensores de redundancia variable o bobinas captoras, lo que una bobina captora lee es un material reductor, ¿sí? Que es diferente a un material permeable. Voy con otro, señores. Tenemos materiales paramagnéticos y cuando hablamos de materiales paramagnéticos, si ya vimos uno que concentra el campo magnético y otro que desvía el campo magnético, ahora observen ese dibujo. Observen ese dibujo. Observen ese dibujo, señores. ¿Qué notan que le está sucediendo al campo magnético ahí? ¿Ah? Lo atraviesa, pero no Ni lo concentra ni lo deforma. Un punto medio. Ese es el punto medio. Estos materiales son como el papel, como el vidrio, como la madera, que no tienen injerencia alguna en el campo magnético. Dicho de otra manera, compañero, podemos decir que existen tipificados 3 tipos de materiales magnéticos. Voy a hacer y me devuelvo para atrás, como dicen, me devuelvo como el cangrejo, caminando hacia atrás. Se puede decir que el paramagnético no tiene atracción hacia el magnetismo. Ni lo deforma ni lo afecta. Vimos que el campo magnético de dos imanes frente a diferentes metales tiene comportamientos diferentes. Por ejemplo, cuando está frente a un material permeable, ¿qué le sucede al campo magnético? Se concentra, se intensifica en el punto, se usan en bobinas, se llaman materiales permeables. Un ejemplo, el material ferroso, el hierro, es un material permeable. Pasamos a ver. Se concentra, profe. Sí, se concentra. Claro, se concentra. Lo intensifica, lo concentra. Reductores o diamagnéticos. Este tipo de materiales reductores tiene la característica única que cuando en presencia del campo magnético tiende a deformarlo, lo distorsiona. Vean claramente el dibujo. ¿Lo ven? Y tenemos los paramagnéticos. Los paramagnéticos ni fu ni fa, ni concentran el campo magnético, ni lo concentran, pero tampoco lo distorsionan. Ejemplos de los materiales paramagnéticos está el papel, el hule, la madera y algunas resinas plásticas. Entonces ya hicimos un breve compendio de lo que son materiales paramagnéticos, reductores. Esos reductores, Reductores vienen de resistencia, entonces ellos lo que hacen es que se resisten a ser atravesados por el campo magnético, entonces lo tiran de lado, lo deforman, no lo distorsionan. Permeable viene de permeabilidad, que permite, ¿entienden? Apréndaselo así. Permeabilidad permite, reductancia rechaza, y paramagnéticos ni fu ni fa. ¿Tienen alguna duda sobre el tema este? Ok, perfecto. Partiendo derecho, hemos estudiado el magnetismo. En esta prácticamente hemos dedicado 30 minutos con el pedacito del tiempo que le dedicamos a la última lección, más estos aproximadamente 20 minutos. Hemos hablado del magnetismo, de las características del magnetismo y de algunos materiales que tienen ciertos comportamientos en presencia del campo magnético. Pero vamos a hablar ya más detallado el asunto. Vamos a hablar de lo que es electromagnetismo.
Vean qué interesante, electromagnetismo. Don William, ilústrenos, ¿qué se acuerda usted de lo que es electromagnetismo? ¿Se mantienen los mismos conceptos? ¿Qué es un electroimán? Un imán hecho. Pegado. Un imán hecho, ¿qué más? ¿Qué cree usted que es un electroimán? ¿Ha visto esas grúas que levantan carros en los botaderos? Funcionan por electromagnetismo. Tiene que ver con la mecánica y el imán a la misma vez, algo así. Puede ser, puede ser. Vean que la palabra es compuesta, electromagnetismo. Electromagnetismo. Son imanes que transmiten la Un imán corriente. eléctrico. Se aplican corriente eléctrica para que funcione. Muy bien. Hay una ley, se establece de un principio físico, donde hay varias personas que promulgaron, esta ley se llama electromagnetismo. Faraday trabajó un poquito en esto y el famoso Tesla. Ellos decían que por todo conductor, oiga bien, cable, conductor, por donde pase corriente eléctrica, se forma alrededor de él un campo magnético invisible. Entonces, tanto más fuerza o corriente eléctrica pase por el cable, más fuerte va a ser el campo magnético. Entonces, ¿qué tenemos ahí, señores? ¿Qué es eso de cable de color celeste? En la coordinación del cable, ¿no? Es el cable, señores, el conductor. ¿Y qué significan los dos círculos de derecha a izquierda? Muy bien, está fluyendo un amperaje, una corriente eléctrica, están fluyendo electrones, hay una diferencial de potencial porque ahí dice menos y del otro lado más. Yo les expliqué, señores, que cuando ustedes vean más y menos, recuerden que de un lado va a haber excelencia de electrones y de otro lado va a haber carencia de electrones. Y si usted pone un conductor en dos medios así, se provoca un viaje ordenado de electrones que se llama corriente eléctrica. Ahí ustedes ven un flujo de corriente eléctrica, pero vean que alrededor hay un cilindro imaginario invisible. ¿Qué es, compañero? ¿Qué es ese cilindro invisible? ¿Qué cree usted que sea? ¿Lo ve? ¿Lo logra ver alrededor del cable? ¿Qué es? ¿Qué es el campo magnético? Muy bien, es el campo magnético. El hombre se dio cuenta de que por cualquier conductor, delgado que fuera, grueso que fuera, mientras sea atravesado por un viaje de electrones, corriente eléctrica, se forma alrededor un campo magnético. O sea que yo a base de electricidad puedo obtener magnetismo. Eso fue parte de los enunciados de Michael Faraday y de Alejandro, perdón, de Tesla. Sí. Ok, perfecto. Entonces, ¿les queda claro este concepto? Esto el hombre lo aprovechó inteligentemente en su trabajo electromecánico. Vean qué interesante. Él dijo, sí, con que ese cable se llena de magnetismo, o más bien dicho, electromagnetismo. Vean lo que hizo. Están haciendo. Firme la hoja, por ahí está la hoja. Ok. Pues el hombre dijo, y qué interesante, al pasar corriente eléctrica por un conductor, se forma un campo magnético y inmediatamente curvó el cable. Ven que ese cable tiene, ese conductor tiene forma de colocho, de espiral. ¿Cuál era la idea? ¿Cuál era la idea de agarrar ese cable y hacerlo de esta forma? Que se centralizara el... Muy bien. El hombre descubrió que cuando el cable es atravesado por corriente eléctrica, por sí solo, alrededor de él gira un campo magnético. Pero al darle vuelta en espiral, mucha vuelta, el campo magnético aumentaba su intensidad, se hacía más fuerte. A eso el hombre inteligentemente le metió un núcleo llamado de material permeable. ¿Y qué obtuvo, señores? Ahí tienen el nombre de lo que obtuvo.
el hombre descubrió que una barra de material permeable más las vueltas que tenía el cable hacían una concentración de un qué. Un campo magnético. Ajá. ¿Y quién, señores? ¿Y quién? Pónganme atención a la pregunta, señores. ¿Y quién era el responsable de que existiera ese campo magnético? La corriente eléctrica, no el cable Y el conductor. ni el núcleo de material permeable, sino el paso de los electrones. El hombre descubrió producir magnetismo a base de electricidad. Y ese fue el principio de todo lo que hay en el automóvil. De hecho, un pito es una bobina. Un inyector es una bobina. Una electroválvula de una caja de cambios es una bobina. Un radio es una bobina. Un parlante es una bobina. Un motor de arranque es una bobina. Un alternador es una bobina. Y lo que nosotros llamamos bobina en sentido es ni más ni menos un conjunto de bobinas. Todo gira en torno a la bobina y al principio este. Entonces es interesante porque el hombre aprende inteligentemente a administrar la corriente que atraviesa una bobina para hacer efectos. Voy a darles un ejemplo. ¿Será que cable era? Ay, venimos bien, pero es hijo de puta, puente, es que es una Los tráficos son los que estaban. A las 5:30 estábamos ahí por el Barcelona. Sí, madre, casi 45 minutos. Madre, chido, hasta que la bala, ya vieron que con esta fuerte, ma, y ya dice, somos nosotros. Sí, pues por eso bien, ¿no? No, pero bien ahí, dice, Sí, pero los que es después de. ajá, los que van para afuera. No, los que están antes son los que van a pasar. Y el maestro cerró hasta el ratito abril. 2 horas y media de práctica. Chile, man. Creo que. No, era que con tiempo, compa. Creo que es parte de firmar. No, ya no. ¿Qué? Firmar. El hombre también venía a pique, yo lo vi. Chao. Pero le veía un trillo, ¿quién ya? Vean qué interesante, señores. Ya todos entendemos que el arrollamiento de un cable eléctrico forma una bobina. Que cuando esta bobina es atravesada, por una corriente eléctrica, activando el switch, nosotros vamos a tener un campo magnético que lo vamos a conmutar. La palabra conmutar es conectar. Cuando ustedes oigan muy lindo el término conmutar, es conectar. Conmutar y conectar es lo mismo. Entonces, cuando yo me refiero a conectar, estoy diciendo conmutar. Y si hablo conmutar, es conectar, es lo mismo, son sinónimos. Ahora sí, partiendo del hecho, si yo tengo esto aquí, señores, vean qué interesante, si yo tengo esto aquí, si yo lo tengo esto aquí, yo puedo manipular el magnetismo para hacer varios tipos de trabajo. Eso que están viendo ahí es una bobina. Su núcleo ferroso, material permeable, concentra el campo magnético, lo concentra. Y además de concentrarlo, la forma en espiral mejora aún más esa intensificación del campo magnético. Por ejemplo, si yo de aquí
sus tierras respectivas. Y yo cierro este interruptor, pero se lo voy a quitar de aquí porque ya voy a controlarlo por el lado negativo. Ok. Todos me entienden que este es el lado de carga y todos me entienden que este lado es de descarga. Si yo conmuto esto, que ni más ni menos que símbolo interruptor, la corriente que va de más a menos, ¿qué forma aquí? Un campo. Muy bien. ¿Y qué va a hacer este interruptor por atracción magnética? Cerrarse. Sí, pero en ese caso, no sé, yo estoy mal, relay. Eso es un relevador. Las bobinas son relevadores. Entonces seguimos con el mismo postulado. El vehículo está lleno de bobinas. De bobinas. Es simplemente un bobina. Eso es la bobina de comando. Eso es la bobina. La naturaleza de lo que es el electromagnetismo me permite a mí, con corrientes ridículas, muy bajo amperaje, manejar altos amperajes en el circuito de mando. Hay bajo amperaje y en el circuito de conmutación hay alto amperaje. Pero también las bobinas permiten no solamente eso, señores, vean esta. Aquí voy a hacer otro circuito, lo cierro a tierra, le pongo el protector y abro el interruptor y lo dirijo a tierra. Si yo tengo un núcleo móvil, lo estoy señalando, con una válvula, yo puedo, mediante electromagnetismo, hacer que este núcleo ¿qué? Sube o baja. Si quiero hacerlo normalmente cerrado, le pongo un resorte en X posición, y si lo quiero hacer normalmente abierto, le pongo un resorte en otra posición. Los solenoides son aplicaciones electromagnéticas en el vehículo. Y entonces, ¿qué es lo interesante? La diferencia entre un solenoide y un relevador es que el relevador tiene un núcleo móvil y cumple un trabajo, que eso es un detalle importante, porque si bien es cierto, los dos elementos trabajan con la base del electromagnetismo, usted no puede confundir un relé con un solenoide, aunque vivan los mismos principios físicos. Un solenoide es simplemente un conmutador, vean, un conmutador, no mueve un núcleo. Un solenoide sí mueve un núcleo, que puede dejar pasar aceite en una caja automática, que puede ser como un automático también. puede ser un automático de un arrancador, puede ser una electroválvula de aire en un sistema neumático, puede ser infinidad de cosas. Puede ser un inyector que deja pasar Una electroválvula. una electroválvula, eso es solenoide. Ahora sí, señores, esto que está aquí es la base de lo que estábamos viendo, que se llama electromagnetismo. Vimos magnetismo, ahora estamos viendo electromagnetismo. Y vimos materiales permeables, materiales reductores y materiales paramagnéticos. Describimos las características de cada uno para llegar a lo que es la bobina, que hoy por hoy es lo que mueve los vehículos. Y si nos vamos a vehículos eléctricos, más bobina todavía. Y si nos vamos a híbridos, más bobina, ¿verdad? Ok, ¿alguna duda de los principios que hemos visto, señores? ¿Algo que no les quede claro? ¿Influye en el tiempo de vuelta de arrollado? Claro, influye todo. En una bobina está concebida como un algoritmo matemático y se entrelazan conceptos como amperaje, ¿verdad? Amperaje, resistencia y voltaje. La bobina es afectada por esas tres variables: intensidad, voltaje y resistencia. Si usted le mete a una bobina, manteniendo el mismo amperaje, más vueltas, ¿qué está aumentando? No, la resistencia. Y al aumentar la resistencia, obviamente la capacidad de la bobina va a ser menor. Si yo quiero
aumentar la intensidad del campo magnético, tengo que hacer que circule más que por la bobina, más corriente, entonces le bajo la resistencia. ¿Entienden la razón lógica de lo que les estoy hablando? Es como aquel cable que estaba explicando usted como algo parecido. Exactamente. La resistencia afecta de una manera muy, por así decirlo, latente a lo que es el trabajo de una bobina. Por eso hay personas que cuando ven este concepto y hablan de inyectores que no trabajan porque su resistencia subió, ellos no se explican eso, o sea, pero qué raro, si le subió la resistencia debería tener más fuerza, porque entienden tal vez conceptos en diferentes, ¿verdad? Ahora, lo que les quiero decir es que una bobina concebida como tal, cuerpo de bobina, trabaja bajo esos conceptos. Si la corriente que pasa por acá, señores, les señalo, aumenta, obviamente el campo magnético y la capacidad de trabajo aumenta esa bobina, ya sea un solenoide o sea un relevador. Si la corriente disminuye producto de una resistencia foránea, el campo magnético disminuye y ese inyector no podrá inyectar lo que debía inyectar. Entonces, como estamos hablando de puras bobinas, porque el curso prácticamente y por la electricidad del automóvil está muy supeditado a lo que es la bobina y lo que vamos a ver a continuación, que se llama corriente inducida, tienen que entender todos estos conceptos. Una bobina es simplemente el arrollamiento de un cable que es atravesado por corriente eléctrica y que para aumentar su condición magnética se le pone un núcleo de material permeado, ferroso, permeado. Profe, entonces en el caso, tengamos un inyector malo, tenemos que la resistencia va a ser muy baja, o sea, se tiró abajo. Sí, puede ser que la resistencia, por así decirlo, aumentó. En ese caso, Si bajó, se tiró a tierra. Entonces también es interesante porque cualquiera diría, bueno, pero si la resistencia disminuyó, porque él está pegado aquí, por ejemplo, este cierre a tierra, lo ven aquí, por un defecto se ligó a tierra. Entonces el inyector baja resistencia, le pasa mucho amperaje, va a ser buen campo magnético, pero como está fuera de contexto lo que sucedió, un tanto amperaje calienta el cuerpo de la bobina y cuando empieza a calentar la resistencia aumenta enormemente. Recuerden que la resistencia es alterada por la temperatura. Entre más frío, vean bien qué interesante, un cable mejor conduce, entre más frío. Conforme empieza a calentar, su resistividad se incrementa. ¿Ok? ¿Dudas? profe, entonces un inyector el que controla la presión, bueno, Sí. eso no tiene que ver nada con la presión del combustible o algo así. Eso lo vamos a ver más adelante. Sí tiene que ver, pero lo vamos a ver más adelante. Ok, vamos para otro concepto. Se llama corriente inducida. Vimos cómo a través de corriente eléctrica yo tengo magnetismo. Es muy interesante. Cómo a través de corriente eléctrica yo obtengo magnetismo y se le llama electromagnetismo. Vimos eso, pero ahora vamos a ver todo lo contrario. Vamos a ver cómo, señores, con magnetismo yo voy a obtener corriente eléctrica. Oigan bien qué interesante, se las explico nuevamente para que les quede claro el concepto. Vimos el concepto de electromagnetismo. ¿Cómo? Con el paso de la corriente yo obtengo magnetismo. Pero ahora vamos a ver lo contrario. Ahora les voy a explicar cómo con magnetismo yo obtengo corriente eléctrica. Pongan atención. Parte de lo que es el trabajo de investigación, en lo que es el campo magnético, hay otra ley que dice que si yo agarro un conductor y deformo, vean qué interesante, deformo líneas magnéticas, dentro del conductor se induce una ¿qué? Un voltaje. Vean qué interesante. Yo tengo un imán, lo ven ahí, norte-sur, logran ver la N y la S, señores. ¿Están viendo, señores? ¿O no ven? Se las voy a señalar. Dice que entre norte y sur se establece un campo magnético. Yo agarro un cable eléctrico, lo pongo acá y hago lo siguiente, vean.
Estoy cortando literalmente las líneas magnéticas invisibles. Pues por principios físicos, dentro del conductor se va a provocar una diferencia de potencial, o sea que por efecto de ese corte de líneas magnéticas, de un lado se van a apilar átomos que tienen carencia y de otro lado se van a apilar átomos con excedencia, y se genera, midiendo con un tester, ojo, midiendo con un tester una diferencia de potencial entre sus extremos, y se logra observar un voltaje presente, y ese voltaje presente es lo que se llama diferencia de potencial, pero es voltaje o corriente inducida, porque se cortó y se deformó. ¿Qué se deformó y qué se cortó, compañero? ¿Qué se deformó? ¿Qué cortó ese cable? El campo magnético fue deformado. Es lo que pasa en un distribuidor de electrónica. Vamos a ver el sensor posteriormente, pero por ahí anda el asunto. Interesante, compañero. ¿Cuál es tu nombre? William. Voy a hacer esto. No voy a hacer así. Si no voy a hacer así. ¿Se induce corriente con este movimiento? ¿Qué diría usted, William? Sí, claro. ¿Usted qué diría? ¿Vio la diferencia? ¿Vio la diferencia? Es que no debería producir corriente. ¿Por qué no debería? Los cambios, porque Ella induce cuando se pone el Muy bien, excelente. El requisito número 1 para la producción de corriente, oigan bien, el requisito número 1 para la producción de corriente inducida es que haya deformación del campo magnético. De no ser así, no pasa nada. Eso es un requisito. No pasa nada si no se deforma el campo magnético, no se induce corriente. Ok, ahora sí vamos a ver qué es lo interesante de inducir corriente, porque ya les expliqué que el electromagnetismo lo aplico en solenoides, relevadores, electroválvulas, pitos y muchas veces en sistemas de cierres centrales. Pero ahora voy a explicarles por qué yo necesito inducir corriente y para qué aplicaciones tiene. La inducción de corriente me provoca a mí que yo pueda elevar voltajes o disminuirlos, vean qué interesante. Entonces, ambos conceptos van de la mano, como hermanos. Con magnetismo puedo producir electricidad y con electricidad puedo producir magnetismo, se llama electromagnetismo. Ahora sí, vamos a ver las aplicaciones. Una de las principales aplicaciones es la bobina de encendido. Todos se acordarán que el vehículo lleva unos elementos llamados bujías. Las bujías trabajan con ¿cuánto voltaje? ¿Se acuerda alguien? Bueno, la bobina produce 10.000 voltios, sí, y 25.000 las más. Ok, detalle importante para que lo tomen como suave. Las bobinas viejitas andaban en el orden de los 28.000 voltios hasta 35.000. Cuando se inventan los nuevos sistemas high, que llaman de alta descarga, pueden alcanzar entre 40.000 voltios y 60.000 voltios. Las nuevas. Voy a explicarles aquí cómo se logra esto mediante el principio de corriente inducida. Ok. Para que exista lo que ustedes están viendo, se induce corriente y tienen que haber dos cuerpos bobinados. A uno se le va a llamar primario y a otro se le va a llamar secundario. Lo que está en el centro, adivinen qué es. Por un viaje a Miami, ¿cuánto va? Un núcleo de material permeable. Ok, detalle importante. Si ustedes han trabajado en lo que es una bobina, para que una bobina induzca a otra bobina a pasar de 12 voltios en azul a
35.000 en la roja, se tiene que haber una gran deformación de líneas magnéticas. Entonces hablamos de bobinas que no solamente tienen un arrollado o una espira, tienen hasta 800 espiras en el secundario y menos espiras en el primario. Observen en qué radica esto. Están los dos procesos que hemos hablado concentrados en esto que voy a explicar. O sea, aquí vamos a ver corriente inducida y electromagnetismo. Cuando este interruptor abra y cierre, se va a provocar algo muy interesante: el paso de más a menos, porque este es el símbolo de batería que tenía que aprenderse. De más a menos, de más a menos. Cuando la corriente fluye de más a menos por un cable, ¿qué se provoca a la par de ese cable, alrededor de ese cable? ¿Qué se forma, compañero? Sí, alrededor de este cable azul está pasando corriente de más a menos. ¿Qué se forma alrededor del cable? Muy bien, se llama electromagnetismo. Y hablamos de una condición saturada de magnetismo, o sea, es tanta espira que hay que la corriente fluye y provoca un frondoso campo magnético que crece enormemente, porque usted está pasando por aquí 12 voltios con una intensidad que puede llegar casi hasta los 5 amperios. Eso provoca un gran campo magnético, lo pintan de color verde, ¿lo logran ver, señores? Muy bien, al propio el interruptor abre y el campo colapsa. Para desgracia del campo magnético, si no hay corriente, no hay campo. Entonces vemos dos eventos: la saturación magnética frondosa, porque atraviesa este primario corriente, y cuando él abre, esa frondosidad desaparece, pero no es que desaparece, sino que se achica, se disminuye, viene haciendo esto, ¿verdad, señores? Y al hacer esto, ahí viene donde va pegando. En las bobinas, y se produce un efecto llamado corriente inducida. ¿Por qué era que se producía la corriente inducida? ¿Por qué? Porque el campo se ve alterado, distorsionado, deformado en las espiras del arrollamiento secundario. Y si yo coloco aquí un tester, veo que antes no había nada cuando estaba saturado, pero cuando colapsa el campo, se abre esto. ¿Qué se produce aquí? Señores, ¿logran ver desde ahí? Pues la ciencia de estos elementos, bobinas de encendido, es que hay participación de los dos conceptos. ¿Cuáles, señores? Electromagnetismo y corriente inducida. ¿Me entendieron esa parte, señores? Profe, una pregunta. Digamos, en ese azul es más pequeño, yo sé que el rojo y el enrollado también. En el azul entran los 12 voltios, cierra el switch. Esas tres digamos, magnéticamente se lo pasan a las, no sé, 10 o 12 que tengan, y eso lo multiplican. Sí, claro, porque usted aquí, si bien es cierto, usted nota algo, se requiere baja resistencia para que pasen bastantes ¿qué? Electrones, que son al final y al cabo amperios. Al pasar bastantes electrones, ¿cómo es el campo magnético? Frondoso, saturado, le llaman en los libros y en los textos de apoyo. Como está pasando tanto amperaje, el campo magnético es enorme. Él al propio abre esto y distorsiona el campo. Esa distorsión es que como no pasa corriente, el campo viene para abajo. Viene para abajo. Y donde viene para abajo, va pegando ¿en dónde? En las bobinas o espiras del secundario. Pero como ya no tenemos una espira, sino 3 espiras por cada una del primario, o 40 en una bobina real, o 70 espiras por una del primario, el voltaje se eleva de tal manera que pasa de 12 a 40.000 voltios fácilmente. Eso es el principio de las bobinas de encendido, ya sean cuadradas, de tipo de botella o transformadoras. Ok, ¿alguna duda? ¿Alguna duda, señores?
¿Les queda claro? Tiene que quedarles bien claro esto, porque eso es parte de la base que van a recibir. Tienen bien claro los 3 conceptos que acabamos de ver. Repito, los 3 conceptos son electromagnetismo, corriente inducida, materiales permeables, reductores y paramagnéticos. Les tiene que quedar bien claro. ¿Les recibieron todos el WhatsApp? ¿Todos recibieron el WhatsApp? Ok, yo les voy a pasar un temita a eso. ¿Por qué es tan importante insistir en esto de lo que son electromagnetismo y corriente inducida? Porque es la base de lo que sigue de aquí en adelante. Vean qué interesante. Disculpe, un ejemplo de saturación, un ejemplo de voltaje. Saturación, siempre que es un término propio de las bobinas. Cuando usted habla de saturación, usted piensa en un evento magnético frondoso. Saturación es, y se le dice a una bobina saturada, es cuando ya el campo magnético no va más. Y se produce cuando el interruptor, vean, el interruptor está cerrado, dejando pasar por otra bobina de más a menos. Es lo que hace bombear, vean qué interesante, vean los dedos. Cada vez que se unan, hace así. Cada vez que se abre, recoge. Y si ustedes pudieran ver visualmente, ustedes verían el campo decreciendo y creciendo, decreciendo y creciendo. Voy a echar un borrador, ¿sí? Vamos a ver eso, ¿sí? Eso lo ven en el sentido, eso es un sistema COP. Pues resulta lo siguiente, señores. Cuando nosotros hablamos de los conceptos de electromagnetismo y corriente inducida, solo hay un elemento que va a representar de manera didáctica, ¿me entiende? Para que lo comprendan mejor, los dos sucesos, que son el electromagnetismo y eso. Por ejemplo, ustedes se acordarán del famoso circuito de un sistema de encendido llamado encendido por ruptor. Simbólicamente aquí represento la bujía, este es el símbolo de bujía, este es el primario y este es el secundario. Y vean que del primario me llevo hacia un elemento llamado ruptor. En aquel entonces le llamaban
platino, tenía un eje extrudidor sincronizado los eventos de inicio de chispa y estaba tirado a tierra mediante otro reductor. Y había un condensador contra tierra, símbolo condensador, lo repasamos de una vez. Y se producían los siguientes eventos. Yo tenía aquí una batería, un fusible, y la batería pues tenía su cierre a tierra. Esto que estoy representando esquemáticamente es un sistema de encendido por platino utilizado en los famosos 1200, en los famosos Datsun 4K, carburadores, Nissan. Todos esos motorcitos traían un sistema de encendido. ¿Qué es lo interesante de esto, señores? Es el evento. ¿Cuál evento? El evento magnético que se va a suceder, o sea, que es el electromagnetismo y la corriente inducida. Vean qué interesante. Yo arrancaba el motor, cerraba su ignición, la corriente pasaba al más de la bobina y salía por el menos. ¿Se acuerdan que eran esas famosas bobinitas de botella? Con el chuponcillo aquí, y más aquí, y menos acá. ¿Se acuerdan? Pues recuerden ustedes que el más entraba por aquí, pasaba a través de la bobina, y si el platino estaba abierto, no pasaba nada por el momento, porque estamos congelándolo en el tiempo. Pero si el platino estaba cerrado, la corriente iba de más a menos. Nótense, de más a... ¿Cómo estaba ahí? ¿Saturado o no saturado? Saturado, frondoso el campo magnético. Porque está cerrado. Porque la corriente atravesada de más a menos y producía un flujo de corriente y alrededor se formaba un campo magnético. El platino era abierto por un eje de levas que tenía tantas levas como cilindros tuviera el motor. En este caso tenemos ¿cuántos cilindros? 1, 2, 3, 4. Al abrir el platino, el campo colapsaba, pero justamente donde se daba ese colapso y él venía achicando, se deformaba en el secundario y producía una chispa en la bujía. Aquí vemos los dos eventos: saturación, electromagnetismo y corriente inducida. ¿Les queda claro el concepto de corriente inducida? Todos estos principios son la base de todo lo que funciona. Entonces, a la pregunta, la saturación en una bobina es un efecto propio del paso de la corriente. ¿Me comprendieron eso? Otro detalle interesante es que la corriente nace de la deformación de las líneas magnéticas. Entonces, cuando un alumno le dice a uno, profesor, pero es que no, ¿por qué es que de ahí sale corriente? ¿Por qué si el secundario no tiene nadie que lo alimente, como él solo produce 28.000 voltios? Porque cuando el campo magnético viene achicando, las líneas magnéticas vienen haciendo como así. Y ese movimiento provoca que de un lado se acumula, y aquí interesante, todo un poco de átomos que están desequilibrados, tienen su negativo, y de este otro lado su positivo. Y lo que hace la bujía, todos saben la naturaleza de la bujía, es que mediante la rosca hay dos electrodos, uno es el negativo y otro es el positivo. Entonces el cable viene prácticamente desde la bobina, desde el centro de la bobina aquí, muere aquí y provoca el salto de más a menos. Ok, ese es el principio de lo que son los dos conceptos llamados electromagnetismo y corriente inducida. ¿A quién le queda alguna duda con este concepto? Pero que sea mínima. Dice que el electromagnetismo es cuando pasa la corriente, cuando está cerrado. Sí, porque vean que usted tiene que ver esto aparte, esto no lo vea junto. El producto se da en conjunto, pero los eventos se dan por aparte. Entonces, si yo te hablo de saturación, solo se da cuando
el primario es recorrido de más a menos y coincide con la cierre de el switch o platino. Ahora sí, ya lo tenemos congelado en el tiempo. Si usted pudiera meter aquí una plaquita de metal, se le pega al núcleo, porque es una carga magnética. Cuando eso colapsa, la deformación de esas líneas provoca la diferencia de potenciamiento en los arrollamientos del secundario o de color rojo. ¿Estamos? Así es como se pasa más entonces incrementa la electricidad que va a pasar por la bobina. Sí, claro. Ahí se juntan otros conceptos que no los vamos a ver aquí porque son propios del curso de encendido, para que lo lleven, ¿verdad? Pero es la idea fundamental, ¿verdad? Esa es la idea. Ya vamos para ahí, porque vamos a retomar estos conceptos para todo lo que viene. Ahora sí, si ya entienden, comprenden, entienden, interiorizaron los conceptos de electromagnetismo y corriente inducida, ya vamos para las ligas mayores. Solamente en teoría, ¿verdad? Pero ya vamos para ahí. Resulta que el hombre descubre algo más interesante. Entre estos tres genios, que son Michael Faraday, Alejandro Volta y el señor Tesla, en ese ámbito, aunque no sean contemporáneos, empiezan a descubrir que interactuando campos magnéticos se produce el momento. Oigan bien qué interesante el concepto. El momento. El momento es un concepto ingenieril que nos habla sobre la rotación de un eje. Un momento. Ahora sí, vean aquí. Si yo tengo un campo magnético, no electromagnético, sino campo magnético, y tengo un cable, lo logran ver ahí, y le hago pasar a ese cable corriente eléctrica, ¿qué se forma alrededor de él? ¿Cuántos campos magnéticos tengo, señores? ¿Cuántos? Dos. Uno natural, lo vieron de color azul, y otro electromagnético, porque le pasó corriente eléctrica a ese conductor azul. Pues inmediatamente ese cable empieza a ser recorrido por la corriente eléctrica, invisiblemente se le forma alrededor de él. ¿Logran ver estas tres flechitas? Un campo magnético. Pero como está interactuando con otro imán, hay diferencias polares. Oigan bien el concepto, hay diferencias polares. ¿Qué quiere decir esto? Que el campo magnético del imán permanente va a hacer que el otro trate de, vean esto, de girar. Y mientras siga usted alimentando al cablecito, él va a tratar siempre de girar. ¿Por qué? Porque están peleándose dos campos magnéticos, uno muy fuerte y otro muy débil. Y aunque ustedes no lo crean, cada uno de estos dos campos magnéticos, tienen un sentido polar, o sea, cada uno tiene su norte y su sur. ¿Y qué le pasa cuando se encuentra norte con norte? Y cuando se encuentran sur y norte, a eso se le llama un momento, un par torsional. Vean, señores, vean. Mientras la corriente pase al cablecito gris, él va a tratar de hacer esto, inducido o motivado por la interacción de los campos magnéticos. ¿Me entienden este concepto? ¿Quién lo entendió, señores? Lo que sucedió. Para cambiar ese giro, se cambia la polaridad nada más del flujo de electrones. Sí, por ejemplo, porque aquí vamos a ver un detalle muy importante. Si yo agarro un cable eléctrico y le hago circular corriente de más a menos,
y agarro otro y le hago circular corriente, ya no de más a menos, sino de menos a más. ¿Qué cambia, señores? Además de la polaridad, ¿qué cambia? Muy bien, la dirección de los electrones. Antes iban hacia allá, entendiendo que el lado carente, todos ubican el lado carente que necesita, y el lado que va a tener excelencia va a ser cambiado. Ahora el que tiene más está aquí, el que tiene menos está aquí. Ahora en lo otro lo invertido. Entonces, si bien es cierto, él va a ser así y ahora va a ser así. Eso cambia, pero ¿qué hace que cambie ahí? El viaje siempre es de ser algo negativo o positivo, no se sabe cuál es más caro. No, el viaje real es de menos a más, porque el que tiene leal que no tiene, pero por respeto a los precursores de los inventos eléctricos y de los principios eléctricos, la teoría convencional de la comunidad científica la respetó, por puro respeto, porque fueron años de años que ellos se quebraron la cabeza y establecieron que fue de más a menos. Se llama sentido convencional. Y como se quemaron tanto las pestañas, los colegas, comunidad científica moderna, descubren que no es así, pero por respeto se toman dos leyes, la convencional y la electrónica. ¿Cuál vale realmente? La electrónica, la que va de donde más se tiene a donde menos se tiene. Pero ¿por qué entonces hay que seguir con esto? Por respeto. Eso es lo único que dicen los libros y los textos. No, realmente es un círculo, ¿entiende? Pero por respeto hay dos teorías. Pero volvamos a lo mismo, señores. ¿Qué cambia, señores? Díganme, señores. Prestenme atención, señores. ¿Qué cambia? Si cambia la ¿Qué cambia? dirección, puede cambiar la polaridad. O sea, muy bien. Ya ustedes me entendieron que una cosa es de más a menos y otra cosa es de menos a más. Ya me entendieron. Los electrones van para acá y otros van para allá. Sí, pero ¿qué hace que eso cambie? ¿Qué cambia en el cable? La diferencia de potencialidad. No, la diferencia de potencial se mantiene. El campo magnético es el que cambia. Ahora sí, ya entendieron. Cuando yo tengo esta polaridad, mi campo magnético gira hacia acá. Sería norte-sur, por decir algo. Y cuando yo invierto la polaridad, gira al otro lado. O sea, que si vemos los dos cables cortados seccionalmente y vemos que este es así y este es así, existen dos leyes. Se llama la ley de la mano derecha y la ley de la mano izquierda. ¿Ven qué interesante? Dice que la ley de la mano derecha, usted levanta la mano derecha y hace así. Esto apunta hacia donde va la corriente y esto apunta hacia donde gira el campo magnético. ¿Me entienden? La otra ley, vean que es, por así decirlo, contraria. Usted la pone aquí, antes giraba para acá, ahora aquí, nada más la invierte. Es como si yo hiciera esto aquí. ¿Ven? Ahora la corriente gira hacia allá, camina hacia allá, se dirige hacia allá y el campo magnético. Entonces, Por eso es que uno puede poner a trabajar un motor hacia atrás y hacia adelante. exacto. Y cuando ustedes se metan, los que logren llegar más largo a motores híbridos, por ejemplo, los motores híbridos de Toyota, los motores híbridos de Mitsubishi, los motores híbridos de Chevrolet y los de Honda, todo esto que ustedes están hablando es la comida y el pan diario de esos motores. Tienen motores eléctricos, hasta 3 motores, y pueden trabajar en ambos sentidos. Entonces vean, la ley de la mano derecha y la ley de la mano izquierda es reglas universales. ¿Cómo sé yo cuándo utilizar la mano izquierda y cuándo utilizar la mano derecha? Muy bien, yo le hago la pregunta. En una batería,
Dígame usted, señor, ¿cuál es su nombre? Andrés, Andrés. ¿Cuál es el poste más grueso, el positivo o el negativo? son iguales los dos, ¿no? No, sí. ¿Cuál es? En una batería, el positivo es más que. Muy bien. El positivo es el poste. Cuidado, ¿no? Esta es la primera regla de la electricidad, poner cuidado. Ok, ¿sabe por qué? Le voy a contar una anécdota. El poste positivo es carente o es excedente. Carente, muy bien. El poste negativo es excedente. Ya entienden. Que Ya entienden. mayor. Ya entienden que por respeto existe la ley convencional el sentido convencional de la corriente, pero en la práctica rige el otro sentido. De menos a más. Ok, ¿por qué hay que ser cuidadosos? Llegamos a ver un vehículo, se los conté a ustedes en el grupo de allá de la escuela privada, le conectaron la batería, arrancó y se le quemó la computadora. No estaba bien la batería. Llegaron, diagnosticaron computadora mala, se la llevó a donde Esteban, allá en Autocom, bueno, ahora ya no se llama Autocom. La repararon, la volvieron a traer, le dijeron al cliente que se viniera, que ya estaba y se volvió a quemar. Nos llamaron y nos dijeron, algo tiene este cargo que está quemando la computadora y ya no vamos a arriesgar porque cada arreglo nos cuesta 150.000 y ya llevaba 300, prácticamente 300. Pues señores, adivinen qué, la batería había sido cargada erróneamente al revés. Entonces, cuando una batería se carga erróneamente al revés, si bien es cierto, ustedes cuidadosos se fijan que el más esté bien puesto a la gasa más, exacto, o sea que aunque ella se viera físicamente bien, estaba En las celdas estaba invertida internamente, ¿se dan cuenta? Por eso es que todos estos conceptos pesan montones sobre la tabla. ¿Eso se puede hacer con baterías cargadas? Sí, por más fino que sea el tungar y que sea electrónico, que le dice a usted la polaridad, cuando una batería está muerta, que no tiene cómo decirle al tungar, y con la alarmita o con la luz amarilla y que están cargando al revés, cuando está muerta, usted la mete y ella chupa y queda cargada Al revés. al revés. Tienen que tener ¿qué? Qué bueno eso. No, qué bueno, porque todo está mal. Jefe, usted estaba ahí. Sí, nosotros fuimos a verla. Aunque le boten el electrolito y le echen ácido nuevo. No, eso no es problema, porque ¿qué hicimos en ese caso? Simplemente pusimos la batería con un par de halógenos ahí hasta que se descargó y después nada más se vuelve a cargar. Cuando veamos baterías, van a ver que ahí hay un químico, y el químico obedece a la corriente de carga, y esa es la que hace la separación de los átomos de un lado a otro. Si usted la revierte en cuanto la carga accidentalmente, repito accidentalmente, porque nadie hace eso con sentido normal, cuando usted lo hace y ella está muy descargada, el químico simplemente hace la disgregación, ¿verdad? Porque ahí se da un proceso y se acomoda diferente. ¿Cómo se dieron cuenta que estaba al revés? Por una punta lógica. La punta lógica es muy sensible a eso, entonces con solo que usted ponga la monte bien y vea que las luces las tira totalmente al contrario, la verde en el poste más grueso y la roja en el poste más delgado. Está invertida, esta batería está invertida, y si usted está poco cuidadoso y mide con voltaje, no, que esta batería está buena, dice 1240, sí, 1240, pero al revés. Sí. ¿Entendieron? Pero un multímetro también se puede ver. ¿Cómo? Multímetro. Ah, sí, pero ¿qué es el problema? La falta de cuidado, porque usted nada más lee el número de 1240 y no ve la rayita pequeñita. ¿Ven? Usted se hace 1240 y que bateadores, no está 9, 1240, hasta buena carga tiene. Pero ahí no le puso la puntita al que no vio rojo y verde. Ok, detalle interesante. Saber. Sur y norte establecen un campo magnético fijo de un imán permanente. Cuando yo meto un conductor, entiéndanlo, y le circulo corriente por él,
ustedes pueden entender que el campo magnético visto de frente, si tiene un sentido polar o tiene otro sentido diferente, el campo gira o hacia la derecha o hacia la izquierda. Eso hace que los motores eléctricos reversen, por ejemplo, los que han hecho conexiones eléctricas de adaptaciones y equivocadamente le meten a las aspas de un calefactor que enfría o de un radiador que enfría, las pone al revés, también pasa una desgracia por estos conceptos básicos. Ok, vean acá. Si usted... Sí. ¿Por qué en el dibujo tiene el norte abajo? Generalmente se pone arriba. No, eso no importa. Usted puede poner un imán, bueno, como usted quiera, como usted quiera. Sí tiene que saber algo. De norte a sur, externamente viajan las líneas magnéticas. De norte a sur. De norte a sur. Pero que usted lo ponga así o lo ponga así, eso no afecta a nada. Pero la corriente que circule de aquí hacia allá no es lo mismo cuando ella va de más a menos que de menos a más. Tanto es así que los que ya se meten más detalladamente en diagramas eléctricos de vehículos con más electrónica, hay este símbolo, un punto y una cruz. Entonces la gente se cae, profe, pero ¿a qué rollo? No es menos y más. No, es que los expositores de los libros, los que escriben los escritores, piensan en esto. Vean lo que voy a dibujar. Yo soy más dibujante, pero voy a tratar de dibujarlo. Muy gato, pero no me da nada. ¿Qué estoy dibujando, señores? ¿Una qué? Una flecha. Una flecha. Eso indica que cuando yo veo el más, estoy viendo la cola de quién. Exacto. En el diagrama él está diciendo que la polaridad va de más a menos. Y cuando él me dibuja en el símbolo un punto, él está viendo la punta, viene de menos a más. Pero ya es algo muy complejo, pero sí en los diagramas está. No, ahí sería de más a menos, ¿no? Perdón, de más a menos y de menos, de más a menos, perdón, de más a menos y de menos a más. Es hacia allá que se mira. De menos a más. Ahí estaría entonces. Ahí, y vean lo que cambia. Vean qué interesante. Uno giraría para acá y el otro giraría para allá. Estoy hablando de que las flechas señalan el campo magnético, las que acabo de dibujar. Eso, el punto señala la punta de la flecha. Sí, Ok, positivo o negativo. sí. Esto señala la punta de la flecha y esta es la cola de la flecha. Como es un más, de una vez aprovechan y dicen de más a menos. Y de aquí, como se ve hacia allá, es de menos a más. Se establece. Ley de la mano derecha, ley de la mano izquierda. ¿Qué tiene que ver con la inversión de motores? Cuando ustedes vean, como les repito, híbridos, ojalá lleguen a este nivel, ojalá lo podamos dar aquí dentro de tal vez un par de años, unos 2 añitos, para no ir hasta allá a comerse la presa, perdón. Es un curso muy interesante porque todos estos conceptos están aplicados en esos sistemas. Ok. Las direcciones asistidas electrónicamente. Ok, vean acá. Ahora sí. Eso viene siendo como el taladrillo. Exacto. Usted le cambia la Sí. dirección, entonces le cambia. Exacto. Eso es lo que usted cambia. Eso es lo que usted cambia. Cambia la polaridad. Ok. ¿A qué le cambia la polaridad? Perdón, Es que cuando. Sí, es que lo que ellos cambian es la polaridad de los carbones, ya les explico. Cambiando la polaridad de los carbones, aquí mismo lo vamos a ver. Y otra consulta, digamos, en ese que usted dice servoasistidas, hay una que es servoasistida y otra que es eléctrica. Sí, es que en direcciones asistidas hay 3 tipos. La hidráulica, la electrohidráulica y la electrónica totalmente. Esas son los tipos. Ok, vean ahí. Ya les explico eso. La hidráulica se quita y cómo. No,
ahí tiene. Conector arrollado, conector. Ok, anillo colector, Y otro. conductores arrollados o inducidos, es lo mismo, el arrollamiento o el inducido es lo mismo. Ok, vamos a ver. Como ya ustedes son expertos en los dos conceptos que de aquí en adelante los van a acompañar hasta que termine el curso, que son electromagnetismo y corriente inducida, y espero que no hayan dudas y que si hay las aclaremos hoy mismo, vamos a ver el principio de lo que es la generación y la motriz, que son dos conceptos. Primero, vamos a empezar a hablar sobre lo que es la motriz. Voy a explicarles cómo los elementos que tengo en esta ilustración van a darme pie a dar movimiento. Voy a usar energía eléctrica y convertirla en movimiento al final de un eje. Tengo un imán permanente, ¿lo logran ver? De norte a sur. Es imán permanente. Tengo el conjunto de una serie de espiras, ¿logran verlas? Las señalo. A eso se le llama, todo el conjunto se le llama inducido. Perfectamente le puedo decir inducido cuando estoy en presencia de un motor eléctrico. Un enrollado puede ser. Eso es un arrollado. Y al final del cabo, ¿qué es un arrollado, señores? Una bobina, señores. Ok, está unida cada uno por un elemento llamado delga. Se le llama delga al punto de salida de una espira y al punto de entrada. O sea que cada cablecito o cada bobina tiene dos delgas, una de entrada y otra de salida. El conjunto o la suma de todas las delgas forma el anillo colector. Ahora entiéndanme, aquí tengo un imán permanente, aquí un arrollado, puede ser llamado inducido, donde cada delga, voy señalando cada delga, tiene un inicio y un final. Cada inicio y cada final tiene el mismo nombre, delga. Delga. Se escribe delga. Cada delga, como tiene un inicio y un final, tiene en sí, por así decirlo, un recorrido de inicio y final. La suma de delgas forma lo que nosotros vamos a llamar como colector. Ahora sí, vamos a producir movimiento a base de corriente eléctrica. Si ustedes logran ver, aquí tengo un cable positivo y aquí tengo un cable negativo. Si alimentáramos, Rubén, este cable positivo, la corriente entraría por esta delga, siendo positiva, y se va por esta negativo. ¿Qué tenemos aquí? Una diferencia de ¿qué? Potencial. De potencial. Quiere decir que si cierro circuito, ¿qué va a pasar por aquí, señores? Electrones, o lo que es lo mismo, una atractiva cantidad de amperios. ¿Me están entendiendo, señores? Ok, muy bien. Imaginémonos un momento en el trabajo de ese motor, porque lo estamos tratando como motor.